No a fidel, oh Jehová, no a fidel, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Amén. Que la gracia y la paz del Señor estén en cada uno de nosotros. Les saludo a los que no pude saludar, los que no alcancé a saludar. Qué bueno que están acá. Es una alegría y un gozo que estén acá compartiendo, alabando a nuestro Señor, como decía nuestro pastor, alabando a nuestro Padre, a Cristo, a nuestro Señor, que en su nombre nos hemos reunido, ¿verdad? Él nos convoca, Él nos reúne, ¿ya? Y yo le doy gracias por cada uno de los que están acá. Una vez escuché a un pastor, a un hombre de Dios, que tenían un invitado en su iglesia, un apóstol, predicador, y convocó a la iglesia, y cuando fue el día de la exhortación de la palabra, llegó menos de la mitad de la iglesia. Y un diácono se acerca al pastor y le dice: pastor, mire, no llegó nadie, llegó la mitad, menos de la mitad de la iglesia. Y el pastor sabiamente lo mira y le dice: amado, no te preocupes por los que no están, gózate por los que están. Y eso para mí fue una enseñanza que me quedó. Muchas veces nosotros, las personas, estamos más preocupados de los que no están o de lo que no tenemos, más de los que están y de lo que tenemos. Y eso a veces es falta de gratitud. Debemos estar agradecidos, gozosos de quienes están, de lo que tenemos, y no preocuparnos de lo que no están y los que no tenemos. Porque eso a veces nos lleva a nosotros mismos a entristecernos. Oremos por los que no están en algún momento. Bendigámosles. Preocupémonos si hay alguna necesidad. Pero no nos entristezcamos y no estemos pendientes o apesumbrados por aquello. Porque no nos hace bueno a nosotros, ¿ya? Qué rico que estemos, gócense, y quizás los que no han podido estar o no están en nosotros en algún momento a nuestro lado, deben tener sus problemáticas, deben tener sus cosas, pero gocémonos con los que siempre están. Y eso es lo importante y lo que tenemos. Amén. Si yo debiera ponerle un título a esta exhortación, sería: participantes, no concursantes de su naturaleza divina. Más adelante voy a explicar un poco por qué puse me dio el Señor este título, ¿ya? Estuve indagando y voy a leer algunos versículos. Voy a tratar de ser lo más rápido posible por el tiempo, aunque en el tiempo el Señor, uno no sabe el tiempo que Dios nos va a dar, pero vamos a hacerlo lo más precioso y lo más entendible. Yo espero que Dios me dé sapiencia en las palabras, me dé a través de su espíritu poder tener sencillez para comunicarme con ustedes, y pueda hacer algo que sea entendible a su espíritu, a su corazón, y quede sembrado. Y en algún momento nos va a servir. Voy a leer el Salmo 23, 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 3:16 dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estos son algunos versículos que quiero que tengamos en la retina hoy, amados, porque estuve indagando, estuve estudiando y viendo y pregunté a algunas personas qué versículos o qué parte de la Biblia, no necesariamente que lo supieran de memoria, en dónde está, capítulo, número, no, sino que le preguntaba qué es lo que te acuerdas de la Biblia. Y muchos nombraban esto. En una estadística de la internet decía que estos eran los versículos más recordados por la gente que está en la iglesia o gente que no está en la iglesia, porque hay gente que muchas veces no está en la iglesia, pero es conocedora también de versículos, ¿ya? Y yo esto lo tomé como una estadística, ¿ya? Y lo recopilé algunos de los que se entrelazaban entre sí, habían unos que eran muy parecidos o tenían un mismo fin, ¿verdad? Quiero decirle explicarle que esto es solo una estadística, ¿ya? Nada más que eso, ¿ya? Las estadísticas no son una verdad absoluta, eso que quede claro, ¿ya? No así la palabra de Dios. La palabra de Dios sí es una verdad absoluta, pero las estadísticas no. Las estadísticas nos pueden ayudar, ¿ya? Nos pueden ayudar a ver ciertos parámetros de comportamiento, de actitudes, pero no es una relación para tomar decisiones. Nos pueden ayudar, pero no. Siempre la palabra de Dios es la que nos debe ayudar a tomar decisiones, ¿ya? O los consejos de hombres en el Señor, ¿ya? Entonces, estas estadísticas nos ayudan a establecer parámetros o conductas de muchos que les interesa o les atrae. Sus gustos, ¿cierto? Sus necesidades, para eso son las estadísticas, ¿ya? Y el mundo se mueve en muchas estadísticas y dentro de la iglesia también hay esas estadísticas, ¿ya? Yo estoy acostumbrado a trabajar con números, entonces siempre estoy en algún lugar y siempre estoy trabajando números, cuento personas, siempre estoy con eso, no sé por qué, pero siempre me pasa, ¿ya? Permiso. ¿Por qué el Señor me movió a estudiar esto? Porque yo hice consultas. Y me llamó la atención. Hice un ejercicio conmigo mismo y también con mi esposa y le pregunté a otro de versículos. Dígame un versículo, no me diga que no fuera tan exacto, pero me diga qué es lo que más recordaba de versículos de la Biblia. Y estos de los que leí fueron los que más recordaba. Estos versículos que leí hablan de la palabra de Dios y nos hablan de salvación, nos hablan de protección, nos hablan de perdón, nos hablan de sanidad.
versículos que nos alientan, nos levantan. Y normalmente se trata de nosotros. Normalmente se trata de lo que yo quisiera, ¿ya? Que es también lo que Dios quiere, por supuesto, porque está en la palabra. Pero siempre son versículos que a mí me dan alguna ganancia. Yo tengo algún rédito de ellos. Siempre voy a tener un buen rédito de la palabra. Pero ¿por qué quiero explicar esto? Porque quiero dejar claro una situación. Muchos versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo somos más que vencedores, pruébame y te daré por herencia a las naciones, trae tu diezmo al alfolí y prueba si no abriré las ventanas de los cielos, adereza mesa delante de mis enemigos. ¿Se fija? Siempre versículos muy recordados que siempre tienen algo que ver con nosotros, aunque toda la palabra de Dios tiene que ver con nosotros. De su interior correrán ríos de agua viva, no os canséis de hacer el bien, que en su tiempo segaremos. Versículos y palabras maravillosas del Señor, nada que decir. Promesas de nuestro Dios y Padre, cumplidas a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Ya? Verdades poderosísimas, que no hay duda. ¿Ya? Y que yo también las he tomado. Y también las he usado para dar aliento a otros. ¿Ya? Porque normalmente cuando alguien está en tribulación, está en angustia, ¿qué le decimos? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Si amas a Cristo, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cierto? Son versículos que están siempre en nuestra boca, siempre están ahí. Glorioso, nada que decir, ¿ya? Y me he preguntado que todo esto ya lo hizo, y Dios lo hizo para nosotros, ¿ya? Él dejó una huella, Él dejó un camino, Él nos dejó directrices precisas, ¿ya? Y yo me preguntaba y decía, si Dios hizo todo esto, nos dejó directrices, nos dejó un camino, si Cristo vino a darnos un camino, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Si Él vino a hacer un camino, ¿por qué? ¿Por qué aún la creación no puede ver la manifestación de los hijos? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Dónde está esa traba, esa cuña que no permite que la creación vea la manifestación de los hijos, como lo expresa en Romanos 8, 19, ¿verdad? Porque eso es lo que dice, la creación aguarda, anhela ardientemente la manifestación de los hijos. Entonces, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué no sucede esto? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la cuña? Para mí, en lo personal, es que muchas veces estamos más preocupados de nuestro bienestar que de agradar a Dios. Y es por eso que saltan estos versículos, que son muchas veces para mi bienestar. Pero muchas veces no buscamos el agradar a Dios, sino buscamos el bienestar propio, el bienestar personal. ¿Ya? Muchas veces sucede, y a mí me ha sucedido. ¿Ya? No es que yo quiera hacer algo o sentir que ustedes lo hacen, no, a mí también me ha sucedido, también sucede en mi vida. Hacemos mucho por nosotros mismos y poco, o el mínimo esfuerzo por nuestro Dios, por nuestro Padre. ¿Ya? Siempre tenemos alguna excusa, siempre hay una excusa cuando se trata de hacer algo para nuestro Señor, para nuestro Padre, para nuestro Dios. ¿Ya? Siempre hay una excusa, siempre hay una cuña, siempre hay una problemática. Siempre tenemos algo que impide que seamos más para Dios que para nosotros mismos. La palabra de Dios dice que Dios busca. ¿Qué es lo que busca Dios? ¿Dios busca un pueblo? Ya lo tiene. ¿Dios busca hijos? Ya los tiene. ¿Dios busca una iglesia? Ya la tiene. ¿O no? ¿Qué dice que Dios busca? Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Porque Dios ya tiene hijos, tiene pueblo, tiene iglesia. Pero Él dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué quizás sucede estas trabas?
Quiero que leamos, y ahora sí quiero, hermosa chica, que pongas Segunda de Pedro 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí, como ustedes ven, apareció la palabra participantes. Y es por eso que yo basé o le puse como título participantes y no concursantes de su naturaleza divina. Porque Dios nos ha llamado a ser participantes. Él nos llamó, Él nos escogió, Él quiso que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina. Y esto fue desde la eternidad, fue desde el principio, no fue solamente ahora, no es de este tiempo. ¿Ya? Pero muchas veces, amados, y esto quiero decirlo, más que participantes, parecemos concursantes de la naturaleza divina. Porque entramos en una competencia dentro de nuestras mismas iglesias, de nuestras mismas congregaciones. No es lo mismo participar que concursar. No es lo mismo. Mira lo que dice concursar. Tomar parte en un concurso, oposición o competencia. Esta palabra viene de la raíz del latín que significa reunión de gente en competencia. Eso es concursar. Mira lo que es participar. Dice, actuar junto con otras personas en un suceso, un acto o una actividad, generalmente con el mismo nivel de implicación. Advertir, notificar, informar, anunciar, avisar, comunicar. El antónimo sería callar. Colaborar, cooperar, concurrir, ayudar, intervenir, asociarse, contribuir. Eso es participar. En su etimología viene del latín participare, que significa tomar parte en algo o agarrarse de algo. Mira la diferencia de lo que es participar o concursar. En mi mente humana, cuando Dios me atrajo y sedujo a este caminar en el Evangelio, escuché enseñanzas totalmente distintas y contrarias a lo que en un tiempo yo había escuchado, ¿ya? O que alguien me había hablado, porque no era muy participante tampoco de una iglesia. Y escuché exhortaciones sobre santidad, el ser completo, perfecto, cabal. Yo decía, ¿cómo puedo hacer eso? En mi mente humana, ojo, en mi mente humana. En este pensar humano yo no lo entendía. Y venían frases que recordaba que muy populares en muchos tiempos y celebradas por mí y con muchos amenes muchas veces, y cuando se declaraba, somos santos pecadores. Claro, yo muchas veces dije amén. Muchas veces estuve de acuerdo, somos santos pecadores. Mi pensar se oponía a esta nueva enseñanza, o se resistía, si queremos decirlo bien, de ser completos. Mi antigua enseñanza, o realmente era porque me convenía ser santo pecador. Porque muchas veces no hacemos de algo porque nos conviene. Quizás no esté de acuerdo, pero me conviene. Y transamos principios
transamos preceptos, protocolos divinos, porque me conviene. ¿Verdad? Nos pasa, me ha pasado. Si era santo y pecador, no hay problema. Entonces esta nueva enseñanza para mí era prácticamente imposible. Nótese, dije para mí. Para mí. Leí en muchas ocasiones, guiado por esta enseñanza, que me llevaban a un camino de santidad, que el propósito de Dios fue, es y será desde la eternidad que el hombre fuera santo, perfecto, acabado en hermosura, a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:26, desde el principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Propósito de Dios, desde la eternidad, desde el principio. El sabio Salomón lo retrató de esta manera en Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron perversiones. Podría leer muchos versículos con respecto a la santidad y al ser completos, perfectos, cabales. Podría leer muchos dentro de la Biblia, pero ¿saben qué? Son los menos recordados. ¿Usted alguna vez le ha dicho, amado, tú tienes que ser perfecto, acabado, porque la palabra dice en tal parte? ¿Usted lo ha dicho? Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Pero sí le digo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí se lo he dicho. Sí lo he declarado. Está ahí, está ahí. Pero nunca le he dicho, amado, tú tienes que ser santo, perfecto, apartado, separado para Dios. No son conversaciones muy corrientes en el ámbito cristiano, en el ámbito de iglesia. Nótelo. Mire, estuvimos orando en abril sí, estuvimos orando el primer versículo que nos trajo el pastor, que Dios nos dé corazón entendido, ¿cierto? Oídos para oír y ojos para ver. Más sus oídos, sus oídos y sus ojos, úselos para mirar y para escuchar. Si usted quiere conocer a una persona, escuche lo que dice. Escuche lo que dice. Y vea lo que hace. Y pídele a Dios el corazón entendido. Porque ahí está la verdad nuestra, donde vamos a encontrar sabiduría también. Si meditamos en los dos versículos leídos, nos podríamos preguntar, ¿tendrá mucho de verdad que podemos ser perfectos, completos, cabales, santos, firmes, etcétera? ¿Tendrá mucho de verdad? En el caminar de la Biblia, ¿cierto? En el caminar de la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo, Jesús, estaba con sus apóstoles, había un hombre llamado Pedro, al cual él le puso Simón. Este Pedro dormía junto a Jesús, comía con Jesús, estuvo 3 años y medio con Jesús, y dentro de todo su proceso, él estuvo allá arriba y estuvo allá abajo. Y todos conocemos. Él tuvo revelaciones cuando le dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Lo declaró, una revelación, preciosa revelación. Pero después le dijo, no suba, no, apártate de mí, le dijo el Señor, ¿verdad? Le cortó la oreja a un soldado, a un guardia,
tuvo reacciones naturales. Reacciones naturales. Tuvo revelación, sí, de Dios, porque Jesucristo le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo revelación, pero también tuvo reacciones naturales. Si ustedes se fijan, fue un hombre que estuvo así, porque él estaba con Jesús. A él no se le había revelado el Cristo. Pero si ustedes ven después de Pentecostés, Pedro cambia totalmente. ¿Ya? Y fue un hombre que se levantó y se convirtieron 3.000, 5.000, porque conoció al Cristo, se le reveló al Cristo. Y eso es lo que Dios quiere revelarse a su vida. Y lo que se revela es porque está allá en usted. Cristo ya está en usted. Él mora en usted. Usted tiene que buscar que se le revele el Cristo, para que usted lo exprese, para que yo lo exprese a la creación. Dios nos dio la medida de fe, se nos impartió por su gracia preciosa y que trata con cosas preciosas, promesas preciosas, sangre preciosa, redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida Zoe, ¿recuerdan cuando se nos impartió sobre la vida Zoe, que era el aliento de vida que Dios le dio al primer hombre, ¿cierto? Le dio aliento, le dio vida, era la vida Zoe, la vida de Dios mismo en él, que se perdió producto de la caída del hombre, producto del pecado del hombre, se perdió esa vida. Pero Jesucristo vino a recuperar esa vida y hoy día esa vida está en cada uno de nosotros, en cada uno de los hijos. Porque el que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y ya la tiene. ¿Ya? La vida Zoe impartida a nuestro espíritu es un suceso que por gracia recibimos. Esta vida en sí misma es gracia y poder que opera desde nuestro interior. Y esta es la clave. Aquí está la clave. En esta frase que acabo de leer, está la clave para que nosotros podamos manifestar al Hijo, a la creación. Adán era templo del Espíritu. Adán era templo de Dios. Porque él tenía la vida Zoe. Él la perdió cuando él desobedeció a la instrucción divina. ¿Ya? Y se perdió. Y cuando se dice se perdió, es porque usted lo tenía. Usted no pierde algo que no tiene. Usted siempre va a perder algo que tiene. Si usted no lo tiene, no lo ha perdido. Pero si tiene algo, usted lo perdió. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Porque Jesús era el templo del Espíritu Santo. Él tenía la vida Zoe en sí mismo. Era portador de la vida Zoe. En él estaba contenido el Cristo. Y entonces el Cristo resucitado nos vino a devolver esta vida Zoe que habíamos extraviado por nuestro pecado. Fuimos engendrados nuevamente en su vida. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Él no da nada a medias. Eso es lo maravilloso. Él no da nada a medias, Él da todo en abundancia. Él lo da todo y todo es completo. Y nos concedió nuevas capacidades al haber sido engendrados a través de Jesucristo. Somos una nueva creación. Somos nueva creación, amados. Ya no somos los mismos. Mi esposa tuvo un sueño, le vio un funeral. Y yo le dije, me sepultaste ya. Y yo le dije, sí, qué bueno que me sepultó. Fue un sueño maravilloso que tuvo mi esposa. Y le doy gracias a Dios. Porque
el sepultado éramos los dos. Pero eran ese viejo Fidel y esa vieja Nadia, que estaban ahí. Y nosotros lo estábamos viendo. Maravilloso. Maravilloso. Maravillosa revelación que mi esposa le dio a Dios en sueño. Yo me gozaba hoy día cuando ella me lo contaba. Tenemos una nueva posición ante el Padre y ante la creación, porque Cristo nos devolvió la autoridad que se nos había dado entregada en la creación. Somos destinados a ejercer la autoridad delegada de Dios y a amar como Él nos ama. Somos seres diferentes. Y esto no es porque practicamos una religión diferente, sino porque tenemos y portamos un ADN diferente. El ADN de Dios, que es su amor, y participantes de su naturaleza divina. Ya no somos religiosos, somos espirituales. Ya no somos legalistas, somos legales. No vivimos aislados, sino siendo luz en medio de las tinieblas. Tenemos una mentalidad de reino que se levanta ante los fracasos y viven en la gracia con un enorme sentido de gratitud y responsabilidad. No por ser fuertes, sino por la gracia del Padre que nos fortalece. Somos participantes, amados, de su naturaleza divina. Esto no es por mérito. No son mis méritos, no son tus méritos, sino por la gracia. Por la gracia divina, la gracia del Padre, la gracia de Jesucristo nuestro Señor. Somos portadores de bendición, favor y gloria. Porque cargamos por dentro el poder de una vida indestructible. Cuidemos esta vida Zoe, esta vida que Dios ha querido impartirnos a nosotros. Él ha querido morar en nosotros. En este cuerpo mortal, ¿cierto? Él ha querido morar. Que tú y yo seamos portadores de su gracia, portadores de su amor, que lo contengamos a Él y le manifestemos a Él. Y Él para eso nos dio todo. Él nos dio todo en abundancia. Nos dio vida en abundancia. Portadores de su gracia divina. Cuidémonos. Pablo exhorta en Colosenses 2, 8, 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita toda la plenitud. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Alguna vez le hemos hecho partícipe a alguien de estos versículos? Yo no lo he hecho. ¿Hemos considerado este versículo importante? Hoy día lo estoy considerando. ¿Lo has tomado como un versículo de apoyo para ti mismo, para mí mismo o alguien que esté en necesidad? Hoy día lo estoy considerando. Debemos cuidar, amados, atesorar mucho esta revelación de Cristo en nuestras vidas.
No la descuidemos. La misma palabra de Dios nos advierte, Pablo advierte. Vendrán muchos amadores de sí mismos, engañadores, que vienen con pensamientos, filosofías, tradiciones de hombres. Para que Cristo sea revelado a nuestras vidas, debemos quitar de ella el velo que cubre nuestros ojos. Y el velo que muchas veces que cubre nuestros ojos son tradiciones, cultura, enseñanzas, filosofías, pensamientos humanistas, modas. Las modas también muchas veces influencian y son velos que se ponen entre tú y la palabra para que veas al Cristo revelado. Jesús rasgó el velo. Él viene a rasgar el velo a través de su palabra, a través de su exhortación, a través de sus principios. Debemos estar atentos, apercibidos de todo esto, de todo el velo, de todos los velos que quieran evitar que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Porque así como la creación anhela la manifestación de los hijos, también hay otros que anhelan que eso no suceda. Hay oposición a esto, hay oposición a que el Hijo sea revelado. Porque cuando el Hijo sea revelado, ya nada va a hacerte volver atrás. A nadie. Ser completos, amados, es que no te falta nada. Mira qué simple. Ser completo es que no te falta nada. Simple, sencillo. No necesitas saber griego, latín, alemán, español, mapungú, mapuche. No necesitas saber nada de eso para saber que todo es que no necesitas nada porque Él ya te lo dio todo. Y en abundancia, más encima. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Vuelvo a repetir la frase anterior. La vida zoe impartida a nuestro espíritu es un suceso que por gracia recibimos. Esta vida en sí misma es gracia y poder que opera desde nuestro interior. Desde nuestro interior fluye hacia el exterior. La vida en Cristo es espiritual, interna y eterna. Eso es glorioso. La vida en Cristo es espiritual, interna y externa. La vida en el mundo es natural, externa y mortal. Mira la gran diferencia. Y puedes estar en una o en otra, pero no en ambas. Jesucristo fue radical. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que sea frío o caliente, pero nunca tibio, porque los vomita. Todo lo que Cristo recibió del Padre, nuestro Padre, Él lo tomó, pero no para sí, sino para dárnoslo a nosotros, a sus hijos, a la iglesia. A través de Cristo, la vida de Dios fluye a todos sus hijos. Y a través del Hijo regresa en alabanza y servicio alegre en gratitud como una ola de amor
hacia Dios mismo. Cuando estamos en Él, nada nos falta. La palabra lo declara. No es algo que te esté diciendo acá esta persona que hoy a Dios le plació compartirte esta palabra. No, lo dice la palabra. A Él le plació dártelo todo. Debemos esforzarnos, trabajar para llegar a la estatura de un varón y de una varona perfecto, acabada, puro, sin mácula, santo. Ese fue el propósito de la venida de Cristo. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Que tú y yo recuperáramos esa naturaleza divina, participantes de su naturaleza divina. Por eso es que debemos hacerlo por amor y gratitud a aquel que nos dio nueva vida. Aquel que no escatimó en humillarse a sí mismo, morir y resucitar por todos nosotros. Aquel Dios y Padre que siempre estará con nosotros, aun cuando creemos que no está. Porque Él siempre va a estar. El ser perfectos, completos, cabales, santos, puros, sin mancha, no es una utopía, es una realidad. Amados, es una realidad. Dejémonos de estar que sí, que no, que puedo, que no puedo. No, si puedes, todo lo puedes. Tienes todo, Dios te lo dio, Dios te capacitó, Cristo te capacitó para eso. Él vino a morir para eso, para que tú y yo seamos perfectos, cabales. Pero esto no es mérito propio, no es por nuestro esfuerzo. Es por la preciosa gracia de Dios derramada en nosotros a través de su Hijo, amado Jesucristo. Que nos dejó el Espíritu Santo. Y este nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado y mostrado a través de su ejemplo. El Espíritu Santo será quien pondrá en nosotros lo que diremos. Nos guiará a lo que debemos hacer. El Espíritu Santo pondrá en nosotros el querer como el hacer. El Espíritu Santo nos guiará a las obras que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Así, solo de esa forma, dejándonos guiar por Él, llegaremos a esta estatura de ser perfectos, completos, cabales, santos, haciendo la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amados, ya terminando con esta exhortación, yo anhelo algo. Anhelo en mi corazón, amados, subir al monte de Sión. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por